BMW a Fondo es el primer espacio de la radiodifusión almeriense que se realiza desde un vehículo en marcha. A continuación, BMW a Fondo, desde un vehículo de BMW con Víctor Hernández Bru. Pues efectivamente, arrancamos una semana más nuestra aventura del BMW a Fondo, uno de los programas más míticos de Radio Marca Almería. Yo he perdido ya la cuenta, pero vamos, 7 años en antena. Si no lo llevamos ya, pues debemos andar muy cerca. 7 años de paseos de 25 minutos a media hora en un BMW de BMW y Mini Automotor Costa, el concesionario oficial en Almería y en el Ejido. Hoy a los mandos de un X1, esto es una prueba de fuego para BMW a Fondo, o sea, hoy a lo mejor ya se acaba aquí BMW a Fondo. Si nuestro invitado de hoy dice que esto es un desastre, a lo mejor se acaba aquí hoy. Alex de Les Eduarte, ¿qué tal, Alex? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, flamante, copiloto, campeón de Andalucía de rallies. Suena muy bien. Suena bien, ¿eh? Suena muy bien. ¿Cuánto tiempo llevabas luchando para que te dijeran esto que te acabo de decir yo ahora? Bueno, es un sueño que en mi caso llevo desde que tengo uso de razón en las carreras, y es algo que había soñado siempre. Empecé las carreras en 2017 y desde ahí, pues claro, una vez que estás dentro del mundillo, lo sueñas con más fuerza, claro. Bueno, Alex Les Eduarte, copiloto, compañero de Pedro David Pérez, ¿no? ¿Que él es? ¿Él de dónde es? Granadino. Granadino. Y tú, almeriense, ese matrimonio ahí, ¿por qué? Bueno, yo corría antes con un piloto de Jaén, de Alcalá la Real. En ti los almerienses no te caemos muy allá, ¿no? Pues he corrido con pocos almerienses, la verdad. Siempre suelen ser de fuera. Pero el piloto con el que corría la temporada pasada era del mismo equipo. Llevábamos el mismo equipo de mecánicos. Entonces, bueno, a raíz de ahí pues ya nos conocimos, nos presentaron y ahí surgió. Bien. Y has dicho en las carreras, desde que tienes uso de razón, ¿eso por qué es? ¿Cómo es esa historia? Bueno, a mí me viene la afición por dos partes. Primero por mi tío y por mi padre. Mi tío corría a finales de los 90 a nivel aficionado, ¿no? Aquí en pruebas de Almería, algunas así más cercanas de Granada, Jaén, Murcia. Y también por mi padre, porque me llevaba siempre a las carreras. Entonces, bueno, me viene de familia. Uh-huh. Bueno, y yo siempre, es una cosa que me he preguntado muchas veces, digamos en mi soledad, ¿no? Yo creo que nunca le he trasladado a nadie esta disyuntiva que tengo yo. ¿Por qué elige uno ser piloto o cómo ser copiloto, o cómo elige uno, cómo termina uno siendo copiloto? Esto es, pues a mí, que esto no es así, pero yo mi tontería pedrada de esta interna mía es como digo, bueno, pues esto dice, pues el que no sirve para no sé qué, que no es así, que yo lo sé, que no vayas ahora a pegar aquí un acelerón y tengamos un conflicto. Pero ¿por qué copiloto? A ver. A mí siempre me ha llamado mucho la atención el tema del copilotaje. ¿Sí? No solo el hecho de ir en el coche de carrera, sino el tema que hay detrás, el trabajar una carrera, el tema de los planning, del equipo y demás, siempre me ha llamado mucho la atención. Porque al final lo que vemos siempre de las carreras es la velocidad, la adrenalina, pero hay muchas cosas detrás también. Y siempre me había llamado la atención. Y al final un día pues me dieron la oportunidad. ¿Pero no te llamaba la atención piloto? Siempre me ha llamado la atención piloto, de hecho he hecho dos... A ver si voy a llegar a razón al final. No, he hecho algunas pruebas esporádicas, pero sinceramente a mí me gusta más el copilotaje. Es verdad que siempre que me lo pueda permitir, pues me voy a pegar el capricho, ¿no? Como hablando en plata, de hacer alguna carrera de piloto, porque me gusta también, pero se me da mejor el copilotaje. Más yo no sé, yo sé que estoy abordando la entrevista desde el tópico más absoluto, solo estoy echando mano de tópicos, pero bueno, ya vendrán las preguntas un poco más serias. Sois todos, los copilotos sois herederos, ¿no? Del de media izquierda, media corta, Sasar y todo eso, ¿no? Sí, totalmente. ¿Eso lo hacéis vosotros también, lo de Luis Moya? ¿Es así un poco todo? Sí, al final la base es la misma. Es verdad que en el copilotaje moderno se tiende más a cantar de una manera más relajada, pero bueno, siempre depende del piloto. Hay pilotos que les gusta que le canten las notas un poco más entonadas, otros más tranquilas. Hay
diferentes estilos y nos tenemos que amoldar al piloto. Son frases muy rápidas, muchas veces muy acortadas, sí, ¿no? Que es lo que le pasaba a este hombre, ¿no? Sí. Tratamos de simplificar lo máximo posible y luego, sobre todo en zonas rápidas, si va a un ritmo muy rápido, prácticamente es que no te puedes callar, tienes que cantarla muy, muy rápido. Bueno, y algún arráncalo, Carlos, ¿ha habido? Sí. ¡Por Sí. Dios! De hecho, este año en el rally de Pozo Blanco fuimos todo el rally con problemas. Y bueno, pasamos algunas de tratar de arrancarlo porque no arrancaba. ¡Trata de arrancarlo, Carlos! Eso fue histórico. ¡Qué mítico, qué mítico! Lo llevaremos siempre en la cabeza. Oye, no puede ser que te quedes a no sé cuánto se quedó de la meta y pierdan el campeonato del mundo por eso. Eso es una locura. Eso es durísimo. Yo no me... Vamos, muchas veces lo pienso y tiene que ser muy, muy duro. Qué barbaridad, qué barbaridad. Han marcado una época esos dos, ¿eh? Sí, totalmente. Yo creo que hablo por todos los aficionados a los rallies. Son nuestros mayores ídolos, los máximos exponentes de este deporte en España y en el mundo, me atrevería a decir. Y sin duda son unos referentes tanto en el pilotaje por parte de Carlos Sainz, que creo que es el mejor piloto de la historia, como Luis Moya en el copilotaje, que es el número 1. Pero además es que han trascendido el mundo de los rallies, es que todo el mundo conoce esto que estamos riéndonos ahora, totalmente. ¿sabe? Todo el mundo, han salido en parodias de humor y tal. Sí, es que yo creo que fue uno de los momentos más característicos del deporte en España, me atrevería a decir también, porque fue muy duro. Imaginemos que ahora España hubiese llegado a la final del Mundial y en el 94 le ganan el partido. Es muy duro, muy duro. Sí, además le ganan el partido, yo qué sé, porque tira a portería y mientras va el balón a puerta, que ya va a entrar, se pincha y se queda ahí. Totalmente, sí, totalmente. Una cosa tremenda. Bueno, y entonces me has dicho desde 2017 en los rallies ya, un poco en serio, ¿no? Porque antes, ¿qué habías hecho? Yo antes siempre había sido como aficionado. Es verdad que tuve desde un par de años antes más relación con el tema de los oficiales, he hecho de crono, de comisario de ruta, luego más adelante como director de carrera juntos y demás puestos también como comisario deportivo en pruebas tanto regionales, nacionales como internacionales, y luego a partir de 2017... Perdona que te interrumpa, tienes que salir en esta salida de la autovía. Es que quiero ser yo un poco copiloto ahora. Me apetece decirle a Alex qué es lo que tiene que hacer. Me hubieras dicho los metros, la intensidad de la curva y ya algunas anotaciones de si cortar, no cortar. He querido ahí un poco suplantar. Bueno, entonces me decías, habías estado haciendo un poco de todo, ¿no? Antes de dar el salto. Sí. Yo te digo, tanto como oficial, como aficionado, también alguna vez con amigos y en caso de mi tío en la asistencia. Entonces, siempre me ha gustado vivir las carreras desde todos los puntos de vista. Bueno, mira, nosotros, salimos por aquí, nosotros tenemos un programa de motor todos los lunes por la tarde que hace José Luis Pascual. Y aparte pues tenemos una relación muy especial con el Automóvil Club Almería, ¿no? Y bueno, creo que junto con muy poca gente más, los medios de comunicación de Almería, somos los que le prestamos atención a esto del motor, ¿no? Y yo me llama la atención que hay mucha gente alrededor del mundo del motor y se le presta muy poca atención. ¿Qué pasa? ¿No sabéis venderos o no hay? ¿Por qué no existe ese interés mediático cuando es uno de los deportes que más gente mueve? Sí, la verdad es, sobre todo aquí en Almería, creo que tenemos muchísima afición y cada año que pasa, además, también nosotros lo notamos en las cunetas. En las carreras cada vez hay menos gente viendo las carreras, a pesar de haber afición. En cuanto a la prensa, puede ser, sí, que no nos sepamos vender, pero luego también es verdad que los medios de comunicación, no me refiero a la prensa más... Danos caña. No me refiero a la prensa, me refiero a las televisiones. En los últimos años la única imagen que se da de las carreras siempre es accidentes, siempre son momentos desagradables. Hace poco, por ejemplo, Efrén Llarena junto con Sara Fernández ganaron el Campeonato de Europa y antes de dar esa noticia mostraban un accidente de ese mismo rally. Entonces ahí podemos ver un poco el ejemplo de que primero se le da prioridad a ese morbo que puede dar un accidente, ver esa espectacularidad que tiene un accidente, y ya luego se va a lo deportivo. Lo digo sobre todo por las televisiones. En cuanto a la prensa... Estoy muy de acuerdo contigo. En cuanto a la prensa, creo que
que sobre todo aquí en Almería genial, hay bastante seguimiento. Yo lo he podido experimentar en estos últimos meses, que habéis estado muy involucrados con el automovilismo y la verdad es que es de agradecer. Bueno. ¿Y en 2017 qué pasa? Es decir, ¿qué circunstancias se da para que pegues el salto y digas, bueno, me voy a meter aquí? Y por cierto, ¿con quién fue? Fue con Juan Pérez Cervera, pero no fue en competición, fue como coche cero. Fue en un vehículo de competición, pero como coche cero, en el rally de Ronda. Y todo viene porque quien yo considero mi amigo y mi mentor, mi maestro José Antonio González, me llama y me dice que él no puede correr como copiloto de coche cero en esa carrera y que le gustaría que le sustituyese. Me daba la oportunidad, me iba a enseñar y demás, y así fue. Y luego, esa fue en 2017, finales del 2017, pero si bien es cierto que mi primera carrera en competición fue en el 18 y con un piloto almeriense, con Juan Ángel Ruiz, Gran amigo. Subaru, que además también fue para mí un maestro porque me enseñó muchísimo y me montó en... No le gusta el coche. follón a Juan Ángel, madre mía, está metido en todo, de verdad, ahora está haciendo no sé qué también, no para de inventar. No para. Me montó en el coche a correr un rally sin yo prácticamente tener nada de experiencia, y montarme con un bicampeón de Andalucía de rally a luchar un rally en mi, digamos, segunda carrera, era un reto. Vamos, yo no dormí esa noche ni varias antes, y me dio esa oportunidad, me enseñaron entre los dos y bueno, ahí empezó todo. Como diría Piqué. Sí. Bueno, lo que habéis hecho, yo creo que llega ya el momento de ponerlo en valor. Lo que habéis hecho es una cosa histórica, hay que catalogarlo así, porque no sé cuántos campeonatos de Andalucía se llevarán disputados, pero los últimos 8 antes de este los había ganado otro amigo, José Antonio Aznar, que llegó un momento en que parecía que era invencible. Y vosotros, que empezáis a correr, Pedro David y tú, este año por primera vez juntos, pues habéis desbancado a un tío que llevaba 8 campeonatos seguidos. Es que es bárbaro. Bueno, la verdad es que a principios de año teníamos mucha incertidumbre porque el coche era nuevo, También. Claro, el coche Pedro David nunca había corrido con ese coche, se compró este año, y además nuestra intención no era hacer el campeonato de Andalucía, nuestra intención era hacer el campeonato de España, pero la primera carrera fue Sierra Morena y también coincidía con el campeonato de Andalucía. En esa la primera carrera la hicimos en Lorca, pero fue en tierra, pero la primera en asfalto fue en el Sierra Morena. Y claro, al coincidir con el campeonato de Andalucía también estaba José Antonio con Iván allí, con un Hyundai también, con un R5, y vemos que tenemos bastante ritmo y que puede haber opciones, pero aún así nosotros seguimos con la idea de hacer el campeonato de España. Seguimos haciendo carreras, vemos que estamos ahí en la pelea, vamos haciendo primeros puestos hasta que llegamos a Ugíjar y averiamos. A raíz de esa avería en Almanzora tampoco podemos salir. Damos la vuelta aquí en esta Vale. rotonda y tiramos hacia atrás. Y entonces pues ahí casi teníamos decidido que no íbamos a seguir en el campeonato de Andalucía, porque ya teníamos dos primeros y 2 ceros, y como al final nosotros queríamos hacer pruebas del campeonato de España, pues no. Al final en septiembre decidimos ir a Cádiz a rodar con el coche de cara a pruebas del campeonato de España, y vemos que volvemos a ganar con una buena renta, tampoco diría porque no fue fácil, pero vemos que perfectamente podíamos ganar esas pruebas, y entonces cuando ya decidimos seguir el campeonato de Andalucía. A raíz de ahí pues fueron llegando las victorias y hasta hoy. Evidentemente, claro, ya me has respondido a la siguiente pregunta, que era, no esperabais ser campeones de Andalucía, porque ni siquiera esperabais competir o hacer el campeonato de Andalucía, ¿no? Ha sido todo una sorpresa detrás de otra para vosotros. Sí, claro, nosotros a principios de año es que no lo teníamos planteado. Es decir, nosotros si hacíamos alguna prueba del campeonato de Andalucía sería esporádica, y además sabíamos que era difícil ganarle a José Antonio, sobre todo en determinados rallies como aquí en Almería, que nos hizo correr mucho, iba a ser complicado. Al final, bueno, vamos progresando carrera a carrera muy bien, cada vez más cómodos con el coche, cada vez más cómodos entre nosotros. Se manda a revisar el coche a Hyundai, el coche viene ya después de verano recién revisado, además se nota que iba mucho mejor, y ya a partir de verano notamos que todo había cambiado, todo iba fluyendo muy bien, muy cómodo, y bueno, al final eso se tradujo en victoria.
Bueno, entiendo que al año que viene seguís juntos, claro, evidentemente. O eso no está tan claro. Sí, no, sí. Lo que tenemos hablado, lo que me ha transmitido Pedro David es que quiere seguir contando conmigo y en principio, si no pasa nada raro, que no debería, seguiremos juntos. Bueno, y ahora ya, por primera vez en vuestra vida y por primera vez en casi una década para todo el mundo, pues a defender título y como favoritos. Aunque claro, yo conociendo también a Aznar, ese va a ir a degüello, ¿eh? Bueno, nosotros todavía el año que viene, bueno, en mi caso sí es la primera vez, Pedro David ya había ganado el campeonato. Sí, digo como equipo, juntos. Sí, como equipo juntos, sí. Pero bueno, todavía no tenemos claro si el año que viene haremos el campeonato de Andalucía. Nuestra intención ahora sí es dar un salto más, intentar dar ese salto hacia el campeonato de España. ¿Y eso de qué depende? ¿De la pasta fundamentalmente o de qué? Sí, al final ese es el problema de este deporte, que al final todo se mueve por los presupuestos que haya. Entonces los presupuestos de un campeonato de España son muy elevados. Si vemos el campeonato de España, quienes lo corren son equipos oficiales. Entonces, bueno, nosotros de todas formas, desde que terminó Jerez, estamos trabajando a tope para ello, para poder dar ese salto hacia el campeonato de España y el año que viene pues poder tener un equipo andaluz allí en la cúspide de los rally en España. ¿Sería el único equipo andaluz, si corréis? Bueno, va a haber equipos andaluces en las diferentes copas de promoción, por lo que tengo entendido, pero en cuanto al supercampeonato en la categoría de los R5 de los Rally 2, sí. Seríamos, hasta donde yo sé, seríamos el único equipo andaluz. Bueno, preguntarle a un piloto o a un copiloto esto que voy a preguntar puede a lo mejor resultar ofensivo, pero no es esa la intención ni mucho menos. Pero yo me acuerdo siempre, y este comentario era más bien a propósito de la Fórmula 1, de mi admirado y que en paz descanse Juanma Gonzalo, que cuando empezó a trabajar en Radio Marca, pues por las mañanas en el directo Marca, solía decir mucho que en la Fórmula 1 piloto 20%, coche 80%. Haz tu porcentaje. Bueno, y no decía nada del copiloto, pero es que era Fórmula 1. Es una pregunta bastante complicada. Yo creo que, por una parte, si no hay coche, por mucho piloto que haya, es muy complicado, y viceversa, aunque tengan muy buen coche. De hecho, se ha visto aquí en España, ¿no? Muy buenos pilotos que no han podido aspirar a más por no tener un buen coche por temas de presupuesto y viceversa. Entonces es una pregunta muy complicada. Yo lo dejaría en 50% piloto, 50%, bueno, diría más bien, si me voy a mojar un poco, 60% piloto, 40% coche. Bueno, y hablas con un poquito más de conocimiento de causa que Juanma Gonzalo, que no era un experto en el ámbito automovilístico. ¿Eso le ha pasado a lo largo de su carrera? Déjame que me vaya a otra modalidad del automovilismo, a Fernando Alonso. Sí, totalmente. Bueno, lo vimos en la época sobre todo de McLaren Honda, ¿no? Que yo considero a Fernando Alonso el mejor piloto que hay en la Fórmula 1, y cuando no ha tenido un coche no ha podido hacer nada. Pero entonces lo que no es muy bueno es eligiendo, pues se lleva equivocando ya una pila de años. Sí. Con Alpine la verdad es que no ha acertado mucho, y veremos ahora con Aston Martin. Bueno. Oye, y ahondemos un poco en la labor, en lo que pasa en este habitáculo, pero cuando vais un piloto y un copiloto. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué cosas pasan ahí? Pasa de todo. Ahí pasa de todo. Pasa de todo. No, hay sobre todo mucha tensión, muchos nervios, concentración, también muchos momentos de alegría, incluso lágrimas. En Jerez, yo aquí en Almería, para mí el Rally Costa de Almería es el rally de mi corazón, y para mí ganarlo fue a día de hoy lo más grande que me ha pasado en las carreras. Y yo cuando terminé en el tramo de Ení, a mí se me saltaron las lágrimas, y en Jerez cuando ya ganamos el campeonato me pasó también. Y luego hay pues, momentos de cabreo, momentos de tensión, por ejemplo cuando tuvimos el accidente en Granada, ¿no? Fue un momento muy desagradable. Pasa de todo, es una montaña rusa de emociones el habitáculo de un coche de carrera. Bueno, y tú te ocupas evidentemente de saberte yo diría de memoria casi, los tramos por los que vais, ¿no? Y ir recordándoselos a un piloto que seguramente casi también se lo sabe de memoria, ¿no? Y que se siente reforzado por lo que tú te dices. Le estoy simplificando mucho, no lo sé, sí. Matízame. Bueno, nosotros... Seguimos por aquí. Vale.
nosotros damos unas pasadas de reconocimiento antes, entonces lo vamos apuntando, pero sí que es verdad que los rallies, sobre todo en rallies del Campeonato de España, donde las pasadas están limitadas, las pasadas de reconocimiento, es muy difícil aprendérselo de memoria, sobre todo por parte del piloto. Es verdad que el copiloto luego, en trabajo, digamos, como yo digo, trabajo de oficina, tiene que saber en todo momento dónde está, ya no solo en los tramos, también en los enlaces. Y bueno, al final el piloto bueno es el que no se aprende el tramo de memoria, es el que confía en sus notas, confía en su copiloto y hace exactamente lo que tiene en las notas. Yo creo que el piloto que da muchas pasadas de reconocimientos para aprenderse las notas de memoria, al final no va a ir igual de rápido. Yo creo que es más importante el trabajo de notas, el tener unas notas finas, que el aprenderse los tramos de memoria. Bueno, tú tienes una responsabilidad brutal, porque si se te va un poco la pinza, lo mismo acabáis en el balance los dos. Sí, yo muchas veces se lo comento a gente que me pregunta, que dice, claro, ¿qué pasa si tú te equivocas en una curva? Pues ya depende del piloto con el que corras. Si el piloto te va escuchando de verdad, seguramente tengáis un susto o tengáis un accidente. Si el piloto va de memoria y no va escuchando las notas, pues a lo mejor os libráis. Pero claro, volvemos a lo mismo. Si un piloto de rally se aprende los tramos de memoria, ¿para qué está el copiloto? Eso me estaba preguntando yo. Me he preguntado yo. Entonces, además, luego al final no vas del todo seguro. Si tú tienes una nota y confías en tu copiloto, la curva es así, no hay duda ninguna. Pero si vas de memoria, siempre vas a dudar, siempre vas a levantar más de la cuenta y tal, porque al final ante la duda siempre se levanta un poco por precaución, ¿no? En la estructura del equipo, el piloto es el jefe y el copiloto el que obedece claramente, o sea, el mandado, o no está tan claro, bueno, hay un poco más 50-50. Depende en qué aspecto. Hay veces que el piloto tiene que hacerle caso al copiloto, sobre todo dentro del coche. Creo que el copiloto es el que tiene esa responsabilidad, el que tiene que llevar la situación. Luego en otros aspectos, totalmente entendible, el piloto es el que lleva las riendas, digamos, y el que tiene la autoridad, por así decirlo, pero sobre todo dentro del coche, si el copiloto ve algo que no cuadra, se lo tiene que decir al piloto, sobre todo por el tema de al final vamos en un coche de carreras con una adrenalina, y yo siempre digo que el copiloto tiene que ser la calma dentro del caos que supone una carrera, una situación de carrera, ¿no? Entonces el copiloto tiene también que tranquilizar al piloto, o si ve que se ha dormido un poco, motivarlo, incluso regañarlo si hace falta. Yo muchas veces a lo mejor a David le digo que vamos un poco colados, además, para que él se dé cuenta, ¿no? A lo mejor no se va dando cuenta de que va arriesgando además. Una visión externa, ¿no? Que siempre es importante. Entonces hay que ser esa calma también. Y ahí el piloto, por supuesto, tiene que hacer caso. ¿Y qué más personajes, qué más actores hay ahí? Porque hay más gente, hay mucha más gente, ¿no? Totalmente. Yo, sobre todo, pongo mucho en la voz, pongo mucho esa atención a los mecánicos, esa atención que muchas veces no tienen, que no se les da importancia, pero es fundamental el trabajo de los mecánicos. Sin un buen equipo de mecánicos es imposible en este mundo llegar, por ejemplo, a un campeonato, a las victorias de carrera. Es muy complicado. Y luego también, también hay que poner la atención en los organizadores, en los oficiales, que también son personas que desinteresadamente la mayoría de las veces están ahí en las carreras, y si no fuese por ellos las carreras no saldrían adelante. Muchas veces pasando frío, lluvia, comiendo cada muchísimas horas, y no se les reconoce nunca. Entonces también tenemos que recordar que si no fuese por esos oficiales no podrían salir las carreras adelante. ¿Tú a qué te dedicas aparte de esto? Yo trabajo en una autoescuela. ¿De profe? Lo de profe en proceso. Estoy con el tema del título de profesor, pero yo desde que nací me he criado en una autoescuela. Toda mi familia se ha dedicado al tema de la autoescuela. ¿Podemos hacer publicidad de cuál es o no? Autoescuela Circular, en Pica. Muy bien. Y bueno, toda mi familia se ha dedicado siempre a la autoescuela, tíos, primos. Te voy a decir una cosa con cariño, pero eres un poco cansino. O sea, la autoescuela del trabajo, luego el hobby es el coche, macho, de verdad te lo digo. Además, es que muchas veces me dicen, es que tu vida está en el asiento derecho de un coche. Digo, sí. Totalmente. Bueno, ¿y de dónde sale la pasta para todo esto? Porque como tú has dicho antes, esto no es barato. No, esto desgraciadamente barato no es. Al final, patrocinadores desgraciadamente hay pocos, sobre todo en el sur de España.
no tenemos esa cultura que tienen en el norte, esa cultura del automovilismo que tienen en el norte, y en el norte creo que es más fácil encontrar patrocinadores. Aquí en el sur es muy muy complicado. Nosotros tenemos la suerte de tener algunos patrocinadores como RL, como CHT, como Hyundai de la Costa del Sol, Reinauto, Colombes de Málaga también, que nos han estado apoyando este año, y es muy muy de agradecer porque es muy difícil encontrar patrocinadores. Y al final el capital es capital privado, el presupuesto sale de la persona que corre y claro, lo hace muy complicado. Oye, has dicho antes una frase que a mí no se me olvida y se la comentaré a Paco y a Pepe cuando los vea, que el Rally Costa de Almería es el rally de tu corazón, ¿no? La verdad que el mío también, sin tener ni puñetera idea de rallies, que es mi caso, pero el mío también porque, bueno, pues llevo algunos años bastante implicado y trabajando con ellos, y la radio muy implicada con ellos, pero este año ha pasado una cosa rara, ¿no? Final de calendario, pocos pilotos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Eso hay que revertirlo, ¿no? Bueno, hay muchas opiniones en torno a eso. Yo sinceramente, desde el punto de vista de deportista que ha corrido todo el campeonato, que ha estado en más rally, yo creo que el fallo ha sido el formato del rally, y de hecho se lo comenté al Automóvil Club Almería, que yo creo que el formato del rally había sido erróneo, porque se hacía duro de entrenar, se hacía duro de correr, y al final en la actualidad los rallies hay que hacer los rallies cómodos y económicos para los deportistas, si no, no van a correrlo, porque tienen otras modalidades que precisamente son eso, cómodas y baratas, y atraen mucho a los deportistas. Entonces, si hacemos un rally duro, un rally que no sea llamativo para los pilotos porque les cueste cojan muchos días del trabajo, que les cueste mucho económicamente también, pues al final no atrae a la gente a correr. Yo creo que ese ha sido el error, porque al final la fecha hemos visto con otras pruebas que no ha sido el problema. Ahí estaba el Rally de Jerez, que tenía casi 50 inscritos, o ahora en Cartagena también había un Rally Sprint con 40 y pico inscritos. Entonces yo creo que la fecha habrá tenido un poco que ver, pero yo creo que el error principal ha sido el formato del rally. Bueno, estamos ya casi llegando a BMW, bueno, estamos ya llegando al BMW y Mini Automotor Costa, aquí en Huércal de Almería. Por cierto, ¿el coche qué tal? Este X1. Magnífico, Bien, ¿no? Es una pasada, vaya. La verdad que además con su paquete M, precioso, y luego en prestaciones, vamos, increíble. Me parece que no suena nada, por así decirlo, no, parece híbrido, es que no aporta una tranquilidad increíble este coche. La tecnología que es tremenda. Bueno, tú ya me has respondido a una de las preguntas finales que yo te iba a hacer. Tú llevas coche automático habitualmente, ¿no? Por lo que veo. No, yo siempre conduzco manual. ¿Ah, sí? Vaya, pues no se te da mal, ¿no? La pregunta era: ¿cuál es para ti el mejor piloto de rallies de todos los tiempos? Y bueno, no sé si de todos los tiempos, pero de los tiempos recientes ya has dicho que es Carlos Sainz, ¿no? Sí, para mí Carlos Sainz, bueno, es el mejor piloto no solo de España, sino del mundo. Y quitando a Carlos Sainz, hablando ahora de la actualidad, quizá a nivel campeonato de España, Pepe López para mí está a un paso por delante del resto. Es espectacular cómo conduce, lo que transmite de fuera, verlo, la finura con la que conduce, ¿no? También a mí personalmente me recuerda mucho a otro gran piloto de España, uno de los mejores de la historia de España, que es Chus Pura, y creo que va a llegar muy muy lejos. Y de lo que podríamos decir tu entorno, es decir, de la gente con la que tú has convivido, ¿qué ha sido lo mejor que has visto? El compañerismo que hay. No, pero nombre. El mejor, es que he dicho lo mejor. Tengo varios, ¿no? Yo siempre tiro mucho para mi mentor, como te comentaba antes, con José Antonio González, tanto lo deportivo como oficial, que también es. Me parece una persona que me ha aportado mucho en este deporte. Y luego también, pues yo me he criado en las carreras tengo la suerte de haberme criado con grandes deportistas almerienses como son Manolo Maldonado, como son José María Zapata, que me han enseñado muchísimo en las carreras. Y bueno, la verdad es que aquí en Almería la gente que hay en las carreras es espectacular, no puedo poner ni un pero. Muy bien, pues Alex, vamos a chocarnos así, que esto se ha quedado en herencia del COVID para que no se nos olvide nunca. Muchísimas gracias, le trasladan la enhorabuena tanto para ti como para Pedro David
Habéis hecho algo muy grande y estamos deseando volver a veros en acción, así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y gracias también a los amigos de BMW y Mini Automotor Costa, que cada semana nos siguen permitiendo darnos un paseíto en un vehículo como este y con alguien con cosas interesantes que contar. La semana que viene más. Adiós.